Y por estos días, mucha gente busca caminos para emigrar hacia los Estados Unidos. Varios de estos no son los más adecuados. Hasta hay gente que arriesga sus propias vidas. Por lo tanto, se hace un llamado al cuidado. Soy el abogado de inmigración, Carlos Colombo. Tal vez ustedes lo han visto por las redes sociales. Él es Carlos Colombo, uno de los reconocidos abogados de inmigración que indica cómo viajar a los Estados Unidos con todo en regla. Estados Unidos es el país que más inmigrantes acepta a nivel global. ¿Okay? Entonces, hay competencia. Hay competencia y hay límites. O sea, no, el número de residencias permanentes anuales tiene un límite anual. Entonces, algo que es muy importante entender, esos límites también aplican. Ningún país puede tener más del 7% anual de residencias permanentes bajo empleo. La pregunta es, ¿qué se necesita para poder buscar la forma de quedarse en los Estados Unidos de forma legal? Como profesional existen varias opciones, pero para residencia permanente, o sea, la Green Card, que es lo que la gente eventualmente busca, normalmente la persona tiene que tener el título universitario y años de experiencia como profesional, 5 años o más, o mucha gente tiene más títulos más avanzados como un doctorado, una maestría. Inmigración quiere incentivar ese tipo de profesionales. Y quienes no son profesionales y también quieren estar allá o tienen lo que llamamos coloquialmente el sueño americano. Hay dos maneras que son las maneras más directas. Si la persona no tiene el título, por un lado, a lo mejor la persona, aunque no tenga el título, tiene una carrera, se ha distinguido en una carrera profesional. Yo conozco y tenemos clientes que tienen habilidades excepcionales porque se han destacado como emprendedores, por ejemplo, o se han destacado temas de tecnología. Mucha gente aprende esos temas cuando son muy jóvenes y no tienen una educación formal. Entonces, esa gente puede también calificar, si se ha destacado como profesional de otra manera, tiene que tener 10 años o más de experiencia. Sin embargo, hay quienes engañan a las personas con falsas promesas, por lo tanto se debe estar prestos para no ser estafados o que tengan que vivir una mala experiencia. Hay que tener cuidado con eso, porque como sabemos, la Internet es muy buena para muchas cosas, pero también existen personas que no son profesionales, que no son abogados. El llamado del doctor Colombo es claro y es buscar siempre irse por la vía legal. Yo entiendo muchas veces el desespero de la gente en tener un mejor futuro o salir de condiciones extremas, puede ser violencia o persecución. Existen vías legales para pedir un asilo sin tener que presentarse en la frontera con México, por ejemplo. Existen maneras de tratar de hacer las cosas bien. Lo que inmigración normalmente quiere es que se sigan los pasos. Eso no garantiza una aprobación, pero si comienzas haciendo las cosas mal, en general te va a ir mal. Colombo sostuvo que este año han tenido más de 1.300 aprobaciones de visas a profesionales. Más del 90% de ellas son para latinoamericanos, para poderse quedar de forma legal en los Estados Unidos.